Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Opinión Libre, un canal de análisis de la coyuntura y entrevistas. Esta semana que ha transcurrido ha sido variada y por momentos curiosa, por decirlo de alguna forma, y también amarga y difícil, aunque esperanzadora por otros lados. Tenemos desde la muerte de 9 personas en los distritos que están en pleno estado de emergencia, hasta la absurda idea y felizmente frenada idea de cambiar el nombre del parque Luis Alberto Sánchez por Luis Castañeda Locio, ¿no? Y empecemos por ahí para no iniciar con tanto dramatismo que desafortunadamente las noticias nos lo hacen saber. Sin embargo, siempre hay que tener esperanza. No es solamente el hecho de dar una mala noticia. Las malas noticias siempre van a existir. Y una cosa es estar informado, que es un poco la idea de este comentario, informarnos y analizar. Y otra cosa es estar inundado de noticias, porque no todo es malo. Bien, un poco graciosa, curiosa, es la decisión inicial del presidente Rafael López Aliaga, que se hace llamar Porky. A mí creo que llamar a las personas por apodos, por sobrenombres, es una costumbre que debería erradicarse porque no es la forma adecuada de llamar a las personas, por sobrenombres, chapas, ¿no? Aunque pueda ser muy gracioso, muy chistoso, a mucha gente le afecta y le afecta la autoestima, ¿no? Yo no sé si al señor López Aliaga, pero creo que no es un buen ejemplo a seguir llamarnos por sobrenombres todo el tiempo. Entonces el señor alcalde de Lima, muy cuestionado por cierto, porque no son precisamente medidas y decisiones inteligentes las que él ha tomado para el progreso de la capital. Una de ellas es la huerta encontrada, para que trasladó a los ambulantes desde el centro de Lima hacia esa zona a la que nadie iba. Creo que ese proyecto no duró ni una semana porque era inviable totalmente. Los ambulantes tuvieron que regresarse y volver a estar desordenados porque no tenían cómo comercializar, ¿no? Y el lugar estaba, pero no era factible, de fácil llegada, en fin, por diversos motivos. Pero esta última decisión, la más reciente, un poco disparatada, de cambiar el nombre del parque de Luis Alberto Sánchez por el de Luis Castañeda Locio en una franca intención por hacerle un homenaje, no generó la aceptación y recibió muchas respuestas opuestas a esa decisión, una carta firmada por diversas personalidades de Perú, pidiéndole que reconsidere y cambie de opinión. Finalmente, por una decisión unánime de los regidores, en fin, de la comuna limeña, se suspendió, se canceló este despropósito, ¿no? No sé a qué fin en realidad él pretendía cambiar el nombre de uno a otro, porque esa no es una forma de homenajear a Luis Castañeda Locio. Se entiende que él, que lo ha dicho claramente, su intención de limpiar el nombre de Castañeda Locio, pero quitándole el nombre de un peruano tan ilustre como Luis Alberto Sánchez, que las generaciones, considerando que Luis Alberto Sánchez murió hace 30 años, pero su legado, lo que él fue como intelectual, como parlamentario, como ministro, 3 veces rector de San Marcos, ¿no? Una personalidad determinante en la política del país, ¿no? Entonces como que no va estos ánimos, además de generar confrontación, porque Luis Alberto Sánchez también era un aprista ilustre, ¿no? Entonces no va, genera y abre frentes y conflictos con un partido que, si bien es cierto, está muy venido a menos, existe y es. Entonces no hay que abrir puertas del pleito, hay que sumar. Entonces Castañeda Locio, si al decir de Rafael López Aliaga merece otros homenajes, sí, pues, pero no quitándole el nombre de uno para ponerle al otro. Eso no es constructivo ni asertivo, ni acertado, ¿no? Entonces, bueno, felizmente ya cambió de opinión y ya pasó este episodio un tanto curioso, pero también que nos lleva a pensar cuál es el criterio mental de este alcalde, ¿no? O sea, Lima, potencia mundial, pero ¿dónde está, no? Esa potencia mundial que él se llenaba la boca en decir. En fin, bien, volviendo al tema de la seguridad ciudadana,
Ha sido asesinado el teniente gobernador del distrito de San Juan del Lurigancho el viernes 20 de octubre. Después han asesinado, han habido 9 homicidios en distritos que están en estado de emergencia en solo 7 días. Entonces, aquí me detengo a conversar y a reflexionar acerca de algo muy importante. No se trata de poner en emergencia y dictar un estado de emergencia en 1, 2 o 5 distritos o en todo Lima o en todo el Perú. Porque tú no puedes con acciones punitivas, con acciones de presión o de limitación, ¿no? O impedir o de prohibición, arreglar una sociedad que necesita ser replanteada y debe ser replanteada desde el hogar, desde la familia. Para que no haya delincuentes, en primer lugar, debe haber un replanteamiento económico, pero principalmente y fundamentalmente social desde la familia. Educa al niño de hoy para que no tengas que encarcelar al hombre de mañana. Y eso es absolutamente cierto. Todos los delincuentes fueron alguna vez niños, ¿no? Todos los grandes, no sé, pues Abimael, Hitler, Mao, en fin, gente altamente peligrosa, ¿no? Fue niño alguna vez. Fue niño. Fue adolescente. Tuvo sueños. Fue inocente. Aunque cueste creerlo. Aunque cueste creer que Hitler fue niño y fue inocente y fue un bebé. Aunque cueste creer que Abimael Guzmán fue un bebé, fue niño y también quizá tuvo ilusiones y sueños y tal. Pero que se deformaron en el camino. Y se convirtió en un genocida. Como Hitler. Como Stalin. Entonces, ¿qué hay que hacer realmente? Poner leyes. Leyes tenemos un montón. No necesitamos más leyes. Pero lo que se necesita es refundar la sociedad y trabajar con la familia desde varias aristas. Una es la parte económica, ¿no? O sea, una es que haya una economía robusta que dé trabajo de tal manera que la pobreza disminuya. No, la pobreza no disminuye con regalos, la pobreza disminuye con trabajo. Y la pobreza disminuye si tú educas a la población haciéndole ver que llenándose de hijos no es como va a progresar. Si tú eres una persona que ya tiene un hijo y vives ajustado, ¿a qué te metes a tener un segundo hijo? Un tercer hijo. Que lo más probable es que salga a mendigar, que salga a robar. Y ojo, por si acaso, no es el tema de que robas porque no tienes que comer. La gente roba porque no tiene valores. Los grandes ladrones de bancos y los grandes ladrones de cuello y corbata que hemos tenido en el Perú han robado porque no tenían que comer, roban millones porque no tienen que comer, roban tanto que la vida no les va a dar para disfrutar de todo lo que tienen. En consecuencia, uno no roba porque tiene hambre. Porque tienes hambre pides, porque tienes hambre mendigas, porque tienes hambre subes a vender caramelos a los micros. Pero robar por hambre, no nos engañemos. Entonces, una economía robusta sin corrupción, porque el gran problema de nuestra patria es la corrupción, no la pobreza. No la pobreza. La pobreza es el elemento, ¿no? El elemento que es como la consecuencia de todos estos actos de corrupción que impiden que el Perú progrese. ¿Por qué a la gente y a las autoridades no les interesa encarar de manera directa el tema de la planificación familiar? Si ustedes van a los lugares más pobres de Lima y del interior del país, lo que más hay son niños. Y es lo que no debería haber tanto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes ni para ti, ¿cómo te vas a meter a tener más hijos? Entonces eso genera que tú no tengas la capacidad ni la salud mental para criar bien a esas criaturas. Y esas criaturas se van a ir perdiendo en el camino. Entonces es muy importante. Una economía robusta, sin corrupción, un encaramiento y una definición de una planificación familiar respetuosa, saludable, en donde se priorice la salud sexual de la mujer, del hombre, donde la mujer sea dueña de su cuerpo,
donde la mujer sea dueña de su mente y donde la mujer sea dueña de su decisión, porque finalmente ella es la que va a cargar con el embarazo, ¿no? Que ella decida, no quiero, sí quiero. Y sobre todo valores. ¿Cómo es posible que dos abuelos hayan violado constantemente a la nieta al punto de embarazarla y ella ni siquiera sepa de quién es esa criatura porque los dos la violaban a la vez? Entonces este no es un tema de dinero, este es un tema de valores. Este no es un tema de poner leyes y de mandarlos a cadena perpetua a esos abuelos malvados, ¿no? Sino es de educar en el respeto al cuerpo del otro, en el respeto al otro en toda su integridad, en todo su ser. Entonces, el Perú va a progresar si realmente la corrupción se acaba. Si realmente encaramos la planificación familiar desde una perspectiva respetuosa, desde una perspectiva honesta, desde una perspectiva clara, sana, en la que la mujer y el hombre y el niño sean la base, ¿no? Donde haya una real estrategia de salud mental, ¿no? Niñas, madres, basta ya. Mujeres que tienen 5, 6, 8 hijos, no tienen ni qué comer ellas y por supuesto sus hijos menos. Eso genera más pobreza. Esos niños se pierden intelectualmente. ¿Cuántos niños que pueden ser grandes hombres y mujeres que aporten al país se pierden porque simplemente no tienen qué comer, mueren o simplemente crecen, pero sin un norte, sin un destino, sin una ruta? La deserción escolar. Simplemente ni los mandan al colegio, ya ni siquiera desertan, no van nunca. Entonces, esos elementos son los importantes. Pero ¿qué pasa? Son planes que cuestan muchos años de inversión. Y todos los gobernantes y todas las autoridades quieren hechos con resultados inmediatos, a corto plazo, a mediano plazo, pero no a largo plazo. Cambiar la mentalidad de las mujeres y los hombres, que haya una real planificación familiar, que se disminuyan los hogares en extrema pobreza con 6, 7, 8 hijos, cuestan años, inversión. ¿Quieren eso? No, porque muchas veces el Estado vive de la pobreza de la gente. Y el Estado no va a mejorar ni se va a robustecer dando subsidios, dando dinero. Eduquemos a la gente. Yo soy dueña de mi cuerpo, yo decido si tengo hijos, si no tengo hijos. Yo quiero estudiar, quiero acabar mi colegio, quiero acabar mi secundaria, quiero ser más. Esa es el real progreso del país. Ese es el real progreso del país. Y así vamos a evitar la reavivación o reavivamiento de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso que apela a los pueblos y a la gente sin rumbo, sin norte, abandonados por el Estado, sin la presencia del Estado, sin las instituciones del Estado. Si no hay una comisaría, un colegio, un hospital en esa zona, lo principal, no existen en diversos pueblos del Perú, en los más alejados. Ese es el escenario perfecto para la presencia de Sendero Luminoso. Entonces, Sendero Luminoso, ¿qué hace? Su lavado de cerebro con resentimiento social, ¿no? Sendero Luminoso no ha muerto y vivirá feliz mientras nosotros no seamos un país próspero desde la raíz, no desde encima, desde la raíz, desde la infancia, desde el hogar, desde la familia, ¿no? ¿Quieres un país próspero? Que la familia sea próspera. Próspera no solo de dinero, de mente y de corazón. Y así Sendero ni ninguna otra organización terrorista va a tener éxito, porque no tiene elementos, porque la sociedad es robusta en salud mental, es robusta en salud sexual, es robusta en salud económica, ¿no? La gente tiene para vivir dignamente. Es una clase, las clases sociales están robustas, ¿no? Hay menos pobres, una clase media poderosa, fuerte, ¿no? Robusta, y una clase alta, que siempre van a existir las clases sociales. O sea, el que tiene y el que no tiene siempre va, pero tenemos que luchar que sean los menos,
que cada día sean menos los pobres. Menos. Pero acá no, cada vez son más. Y de esa pobreza económica, mental, sexual, emocional, de esa pobreza se aprovechan los grupos terroristas como Senderos Luminosos. Por eso tienen espacio, por eso tienen campo, por eso tienen lugar, ¿no? Porque hay gente que no tiene, que está absolutamente sola, sin ningún apoyo del Estado, en ningún sentido. Y mientras hayan niños que tienen que caminar 6 horas, 5 horas, 4 horas para ir al colegio, ¿qué podemos pedir a esos niños? Si es que llegan a dormir del cansancio, y si no llegan, se quedan en el camino. Y al quedarse sin colegio, ¿qué les espera? Una vida miserable. Entonces es importante tomar, pero eso no le importa pues al Estado, no le importa, porque le importan cosas que salgan rápidamente. Pero todos podemos cambiar desde nuestro espacio, aportando, pensando, ¿no? Si realmente queremos que cambie el mundo, tenemos que cambiar desde nosotros, no va a cambiar de otra forma. Y en este punto, hace unos días, en un diario local, apareció un reportaje súper interesante acerca de la educación en Finlandia. Finlandia destaca, entre otras cosas, por ser uno de los países con el mejor sistema educativo del mundo. Este sistema educativo tiene varios pilares. Entre los principales está que es del Estado, es estatal. Existen, según la información que hemos recabado, que he recogido, solo 6 colegios privados, grandes, que además, para poder funcionar, cuentan con el permiso de la Autoridad Nacional de la Educación y tienen que seguir, aunque sean privados, con los parámetros y los planes de educación del gobierno finlandés, o finés también, como le dicen. Entonces, no pueden ellos enseñar como les dé la gana. Tienen que, así sean privados. Pero casi la totalidad son del Estado. El niño recibe alimento desde que está en pregrado hasta que termina la secundaria y pasa al nivel superior. Tiene alimentación gratis, desayuno, almuerzo. Ustedes me dirán, pero acá también, pero ¿qué calidad? Si acabamos de ver la semana pasada que se habían intoxicado un grupo de alumnos por tomar leche Gloria, ¿no? Que estaba en mal estado. O un compuesto que estaba en mal estado. Entonces, y los profesores deben tener maestría para que puedan enseñar. Otro aspecto, sumado a estos dos, es que se combinan cursos como carpintería, cocina, economía, con cursos convencionales como matemáticas, lenguaje, comunicación, en fin. Entonces el estudiante recibe una educación integral. Si lo vemos fríamente, Finlandia no está descubriendo la pólvora. Finlandia no está diciendo nada nuevo, porque eso también ha habido y probablemente haya en el Perú. Pero solamente es potestad de los colegios privados y es carísimo. Y 2, al Estado no le interesa la educación. Seriamente no le interesa. Seriamente. Hay grandes profesores, sí, pero no es que deben haber algunos grandes profesores, todos. Por ejemplo, los finlandeses no hacen evaluaciones de profesores, confían en ellos. Porque para ser profesor debes tener una preparación de por lo menos 5 años, incluyendo tu maestría, para que puedas ser docente, ¿no? Y pasas evaluaciones para llegar a ser profesor exigentes. Y una vez ya siendo parte del sistema, el Estado, el gobierno, el Estado confía en ti, en tus cualidades. Por eso no evalúan profesores. Y con respecto a la evaluación de los alumnos, conversan con los chicos para que ellos se den cuenta cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus avances. O sea, no es una evaluación vertical, sino horizontal, ¿no? En diálogo con el estudiante y el docente. Entonces, repito, si lo miramos fríamente, Finlandia no está diciendo cosas inalcanzables
cosas o inventos que acaban de descubrir que esas, no. Finlandia está aplicando fórmulas que ya existen, pero las aplica bien, porque las aplica bajo la base de la ética, el respeto, los valores, ¿no? El respeto a la persona, el respeto a sí mismo. Entonces el éxito va a llegar, evidentemente, va a llegar, sin duda que sí, llega. Ellos están en el puesto 5 en el examen PISA, ¿no? En cuanto a lectura y comprensión respectiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Ellos se comprometen a hacer las cosas bien. Y eso es lo que nosotros debemos copiar y debemos hacer. Debemos comprometernos a que lo que hacemos lo hagamos bien. Entonces, yo creo que Finlandia no está dando ninguna fórmula que, oh, mira, no sabíamos eso. Claro que se sabe, ¿no? Pero no se aplica, porque eso también cuesta muchos años de inversión y la gente quiere resultados inmediatos. Entonces, también habría que analizar, por ejemplo, las tasas de criminalidad en Finlandia. Yo no creo que no hayan delitos, sí los hay sin duda, pero son menores. ¿Por qué? Porque todo es una consecuencia. O sea, si tú tienes una sociedad robusta moralmente, económicamente, familiarmente, los delitos van a disminuir. No hay que construir más cárceles, hay que educar mejor a las nuevas generaciones. No hay que, porque hay que construir cárceles aquí, allá, no. Educa, forma, desde tu lugar. No es necesario tener hijos para tener una buena conducta y educar a quienes tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, tu hogar eres donde estás tú, donde está tu sitio, donde duermes, donde comes, si tienes mascotas, si tienes hermanos, hermanos menores, primos. Sé tú desde ti mismo un ejemplo, para que el entorno también siga el ejemplo. Entonces, desde los detalles más simples, ¿no? Si no tienes hijos, pero tienes sobrinos, si sales a la calle con tu sobrino y te comes un plátano y vas a tirar la cáscara de plátano, no, tu sobrino que es pequeño te está viendo. Métela en tu bolsita y llévatela a tu casa, si no encuentras un tacho cerca. Te comes un helado, botas el papel, botas el recipiente donde está el helado. No, no, eso es amar al país, eso es cuidar. Entonces, eso en tu casa, entonces eso en tu sala, ¿no? Entonces, eso es hacer un país. Todos construimos y podemos construir nuestro país mejor de lo que es ahora. Si nos comprometemos, como los fineses, que se comprometen. Ellos no están planteando nada extraordinario. Al contrario, su fórmula es lo que conocemos, pero la aplican bien, con compromiso, con respeto y con amor a ellos mismos. Y además son estratégicos, porque ellos saben que solo educando y creando y mejorando, su país también va a ser lo que es, ¿no? Un país adelantado. Les agradezco infinitamente su atención, que esta semana sea de bendición, que pare la guerra. Dios mío, ya han muerto más de 8.306 personas desde el 7 de octubre hasta hoy en Gaza, de las cuales 3.557 son niños y 2.136 mujeres. O sea, más o menos cada 10 minutos muere un niño. ¿Hasta cuándo? Basta ya de tanto dolor. Yo no defiendo ni a Israel ni a Palestina. Creo que debe haber paz para los dos ya de una buena vez. Porque no, esta guerra no va a ser solamente de Palestina con Israel. Es ya de todo el mundo. Un peruano israelí que había venido, si no me equivoco, circunstancialmente a Lima y dejó a su familia en Israel, la perdió toda. Ha perdido 20 familiares. Ha perdido toda su familia. Entonces eso es un ejemplo de que la guerra no es solamente allá que está lejos. Es una guerra que nos afecta a todos. Entonces, paz. Paz y bien. Que acabe tanto dolor. Les agradezco muchísimo su atención y será hasta la próxima. Que tengan una maravillosa semana. Hasta pronto.